Muchísimas gracias, señoras y señores. Aquí está Tito Hernández. Tito Hernández, actual líder de la Asociación Nacional de Profesionales del Agro, de la Agropecuaria Dominicana, la AMPA, una organización que en el pasado causó muchas luchas por el bienestar de los agrónomos y también del país. Sí, sí. Aquí está Tito Hernández, qué bueno que Tito. Tito, dime una cosa. Un hombre que fue ministro de Agricultura, director del IAD, senador de la República por la provincia de San Cristóbal, su provincia natal. ¿Qué busca ahora en la AMPA de nuevo? Bueno, antes que nada, Alberto y Nilicen, un honor estar aquí con ustedes. Las cosas se fueron dando. Yo no estaba al pendiente de la AMPA incluso, pero en una situación de crisis me llamaron para que mediara. Lo hice, creamos una mesa de diálogo, luego vino un proceso electoral, me pidieron que fuera presidente de la comisión electoral, lo asumí y después vino la coyuntura de la candidatura, una candidatura unitaria y que yo la encabezara y no tuve más de otra que aceptar. Para mí, de verdad que es un privilegio. Y te voy a dar este dato que es importante. O sea, 34 años después, respaldado por la misma fuerza que 34 años antes me habían apoyado. En aquella ocasión yo fui candidato por el PLD y por el PRD en aquel entonces. Y ahora de nuevo, candidato con una plancha unitaria encabezada por el PRM y por el PLD. O sea que un privilegio. El tema es, ahora, aquella AMPA era un gremio muy fuerte, como lo era la ADIA también, y la Asociación de Bioanalistas del sector. Pero ahora estos gremios están en crisis, están bastante deteriorados, tal vez como consecuencia de lo que ha pasado, de las grandes transformaciones que se han dado en el agro. Y en el país. Y en el mercado laboral. Y en el mundo. Sí, sí. En el mundo. O sea, tú tienes un mundo que está desmovilizado. O sea, ya no... Yo siempre pongo de ejemplo, lamentablemente, la guerra de Israel y Gaza. O sea, nosotros vimos atrocidades y tú no viste a nadie mover un dedo. En el mundo entero. Cuando la guerra de Irak, acuérdate, y se hicieron movilizaciones en todo el mundo, cuando la invasión de... Pero ya el mundo de hoy y los sectores sociales están desmovilizados. Quizás yo entiendo que por el tema del internet, de las redes sociales, porque hoy tú con un tweet, con un mensaje de WhatsApp, tú llegas más que movilizándote. El caso de la AMPA ahora mismo, por ejemplo, nosotros hemos sentado un precedente. Y creo que debe servir, porque eso que tú dices es muy cierto. No me correspondería a mí hacer crítica a otros gremios ni trazarle pauta. Pero en la AMPA nosotros hemos apuntado al diálogo y a la concertación. Y hemos logrado lo mismo o más que otros que han recurrido a las amenazas, a métodos que ya... O sea, ustedes hicieron esta huelga de hambre. En aquel tiempo. Y largas. En aquel tiempo. Pero lo que hicieron la huelga de hambre en aquel tiempo y que luchábamos por aumento salarial, hoy lo que aspiran es a una pensión. Porque en aquel tiempo teníamos 30 años, 28 años, 26 años. Eran jóvenes. Y hoy tenemos 64. Yo tengo 64. Además, estos gremios fueron impactados por múltiples cosas, pero en el declive un poco influyó el hecho de que hubo un momento en que los que encabezaban los gremios agropecuarios fueron todos para el gobierno con Balaguer. Eso fue un proceso. Y el liderazgo quedó... Eso fue un proceso. Pero, huérfano. Pero la AMPA
tiene 54 años y se ha mantenido. Y yo quiero decirte, por ejemplo, los resultados siguen siendo los mismos, aunque los métodos hayan cambiado. Claro. ¿Cuál es la cantidad de afiliados que tiene? La AMPA tiene 8.000 miembros. 8.000. 8.000. Activos como 4.000. ¿Cuántos votaron en las últimas elecciones? 2.500. Y era una sola plancha. Y era una sola plancha. O sea, pero para que tú sepas, el 80% de los activos, o sea, de los que tenían derecho a votar, votó el 98% de los que tenían derecho a votar. Una cosa extraordinaria. Y el tema, Tito, del relevo, nosotros vemos, por ejemplo, en los gremios sindicales, que son los dirigentes de siempre. Tú tienes un Pepe Abreu, un Jacobo, un Gabriel del Río. En el caso de la AMPA, o sea, ¿habrá un relevo generacional en algún momento o el gremio simplemente va a la de cero igual que sus principales dirigentes? No, la AMPA tiene muchos dirigentes buenos. Pero sí, la verdad es que son tan viejos todos. O sea, no hay, Es que no hay, o sea, la agronomía perdió fuerza. Ese es uno de los cambios que se experimentan en el sector agropecuario. Y quisiera que habláramos de los cambios. ¿Cuál es la situación ahora, las características de la agricultura, la pecuaria, ahora que se diferencia de lo que teníamos hace 20 o más años? Hay más tecnificación, o sea, hay más tecnología. Ese es un tema. Es un tema, claro. Es un tema importante. El financiamiento también es mayor. Yo creo que tú sepas que en los últimos 4 años se han colocado más de 135 mil millones de pesos en el sector. ¿Qué otros cambios? Bueno, la diversidad también de los cultivos. O sea, aquí estamos trabajando, el año pasado, por ejemplo, los invernaderos tuvieron una producción histórica y el país está exportando más frutales, o sea, más mango, aguacate, pero el sector, yo creo, déjame decirte algo, el sector está en un buen momento. Tú sabes que siempre hemos analizado el sector. El elemento fundamental que te mide si el sector agropecuario anda bien o mal es el aporte del sector al Producto Bruto Interno. Que el año pasado la economía creció un 5.1 y el sector 4.9. Y eso nos refleja todo, porque una parte de la producción agropecuaria se procesa aquí y se convierte en materia prima. Y luego eso va a la hora de clasificarlo a la industria. Caso el tabaco. El tabaco. El tabaco es un rubro muy importante que está generando mucho dinero. En la República Dominicana, sin embargo, aparece no aparece como riqueza de la agropecuaria, sino de la industria, porque se exporta así. Sí, pero está incluido también. Nosotros estamos exportando 1.200 millones de dólares. Sí, pero lo que quiero decir, cuando tú ves la clasificación del claro, Producto Interno Bruto claro, agropecuario, eso no aparece ahí. Porque aparece en la industria. Señala por el proceso de industrialización. Claro, pero nunca habíamos exportado tanto tabaco Nunca como ahora. Claro que no. Ahora, tú decías algo importante, una de las características de hoy, de esa agricultura hace 20, 30 años, la tecnificación. Hoy en día, la agropecuaria que ha florecido, como tú señalas, lo ha logrado por muchos factores y uno de ellos es el uso intensivo de tecnología. Llámese maquinaria, llámese insumos en sentido general. Pero eso ha sacado de competencia y en alguna medida ha arruinado a que no tiene acceso a esa tecnología, que generalmente era el campesino pobre, aquel que produce en lugares donde no hay irrigación, por ejemplo. Mira, hay un cambio fundamental en el campo. En la década del 70, la población dominicana era 80% rural y 20% urbana.
Ahora es al revés. Hoy Ahora es lo totalmente inverso. al revés. Sí. Eso quiere decir que en el campo hay menos productores. Pero mire este dato interesante. Ese 20% rural representa, son 2 millones y tanto. Y hace 80, en la década del 80, eran 2 millones y pico también. En términos absolutos era igual. En términos absolutos era igual. Pero en términos relativos Pero no. hay menos productores. Claro, si hay menos. Ahora, ¿qué es lo que más ha impactado? La urbanización. O sea, la urbanización de terreno con vocación agrícola en todo el país. En todo el país. O sea, el crecimiento urbano de la capital, de San Cristóbal, de Santiago, La Vega. de La Vega, ¿hacia dónde ha ido? A ocupar terreno de vocación agrícola. Pero algo más importante, el desarrollo turístico del país en la zona este es fundamentalmente en terrenos que eran de reforma agraria. Sí, pero la explicación, Tito, de la inmigración del campo a la ciudad y la explicación de esto, de cómo cada vez hay menos gente viviendo en el campo, no te lo explica eso, te lo explica otra cosa, porque la población, el que sigue trabajando en la agricultura, produce hoy 20 veces más que lo que producía hace 30 años. Claro. O sea, la productividad ha aumentado. Y eso se debe en gran medida a esa tecnificación de que estamos hablando. Tú tienes riego por goteo, tú tienes riego por aspersión, en muchos lugares tú tienes tierra que se mojan con un sistema de acueducto que no se tenían en los años 70. Claro, claro. Y todo esto es lo que impacta positivamente en esa producción, me parece a mí. Sí. Entonces tú tienes combinas dos cosas. Está hablando tecnología, está hablando de otra característica que es la inmigración acelerada hacia las ciudades, cómo cambia todo esto. Pero hay otros elementos. Esa inmigración ha provocado un cambio significativo en la mano de obra, porque la agricultura es de la que más mano de obra emplea. Pero esa mano de obra, ¿de dónde sale ahora? Es fundamentalmente haitiana. No es dominicano. Es fundamentalmente O sea, la agricultura está haitiana. fundamentada en esa mano. El sector agropecuario genera 400.000 empleos. Sí. Más de 250.000 empleos son mano de obra haitiana. Es una realidad que a mucha gente no le gusta que se diga, pero de la única manera que tú enfrentas correctamente un problema es cuando tú identificas La causa, la realidad. la realidad. ¿Y usted cree que la medida que ha tomado el gobierno dominicano de terminar deportaciones masivas que impacten esa mano de obra implica que se está comprendiendo el problema o acaso va por el camino equivocado? Bueno, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Yo siempre digo que la peor solución es la que no se ejecuta. O sea, la peor decisión es la que tú no tomas. Y el gobierno, frente a un problema real que hay en el país de una presión mediática y de lo dijiste, Rito. Óyeme, no, pero es verdad, o sea, yo no Presión comparto, mediática. óyeme, yo no comparto, para que tú sepas, ese tipo de medidas en lo personal. Ni creo que el enfoque al tema haitiano es el enfoque correcto que se le da. Para que tú tengas una idea, la mano de obra extranjera en toda parte en el mundo desplaza a la nativa en el sector agropecuario. Y Pero en el no sector construcción. Usa la palabra Desplaza. de Fran Cáceres. Fran Cáceres dice, no es que la desplaza, la mano de obra extranjera ocupa un lugar que dejó la nativa. Totalmente de vacío, acuerdo. Que un está espacio vacío. vacío. Pero te voy a dar datos, mira, lo que te lo mencioné ahorita de Israel y de Gaza. ¿Tú sabes cuántos trabajadores de Gaza se desplazan a Israel a trabajar en la agricultura y en la construcción? 200.000. Cada año. Esos son buenos. Cada año. O sea, pero ¿y cuántos emigrantes mexicanos hay en Estados Unidos? 37 millones. 26 millones trabajan en la agricultura. Entonces, el fenómeno de mano de obra extranjera, que como tú dices, que no sustituye, que ocupa el espacio que deja la mano de obra local,
porque la mano de obra local se va a sectores más rentables, menos trabajo, menos forzoso. Sí. O sea, buscando seguridad social. No es que vino un haitiano y sacó un dominicano. Y entre no, como no vino un mexicano, no fue un mexicano y sacó un americano. Claro. Y yo siempre digo, igual cuando tú vas a abrir un programa de televisión, tú identificas un nicho. Y tú dices, bueno, en la mañana, a las 7 de la mañana, no hay un programa de este tipo. Y vamos a hacerlo de esta manera. O sea, tú estás identificando un nicho y ocupándolo. Pero eso es digamos, un componente, que no es el único. Pero este programa, déjame decirte, lo está viendo mucho agrónomo. Y están esperando que yo hable de la visita que tuvimos, de la reunión que tuvimos con el presidente Luis Abinader antes de ayer. Una visita que desde el punto de vista de lo que tú enfocas ahorita del gremialismo, yo no pretendo darle cátedra a nadie, pero evidencia que nosotros en la AMPA hemos asumido el camino correcto. Yo he planteado que en esta gestión el diálogo y la concertación es la herramienta fundamental para lograr las reivindicaciones. Y en ese sentido, nosotros hemos logrado, sin amenazar con hacer paros, sin hacer piquetes, sin hacer las mismas reivindicaciones. Y más que otros sectores. ¿Qué lograron en esa reunión? El aumento, bueno, en diciembre nosotros habíamos anunciado ya un aumento salarial en el Ministerio de Agricultura, que es el mayor empleador de agrónomos. El presidente ratificó ese aumento salarial para los profesionales agropecuarios. Es un elemento fundamental. No solamente en agricultura, porque en el INDRI hay mucho. En todo el sector se va a producir. Okay. También... ¿De cuánto es el aumento salarial? El salario mínimo del agrónomo es de 35,000 pesos y para los técnicos. A 45,000. Pero representa... Esos son los que no tienen título de ingenieros agrónomos. Bien, pero representa un 27% de aumento. 27%. Por encima de otros. Y en algunos casos va a llegar a un 50% ese aumento. Porque tiene que ver, va a tomar en cuenta el tiempo en servicio y la posición y el nivel académico. ¿Y qué más lograron? ¿Pensiones? Las pensiones, ya el presidente en esta gestión ha pensionado 1.440 agrónomos. Nosotros le sometimos 1.456 pensiones nuevas y 516 revisión de acápite. Nosotros le llamamos revisión de acápite al aumento de sueldo, del monto de las pensiones. ¿Y de cuánto son esas pensiones usualmente? Muchas son de 35,000, hay agrónomos que tienen pensiones de 15,000, de 10,000, nosotros las vamos a llevar a 50,000. Estamos hablando, para que tú tengas, de 2,000 agrónomos involucrados en eso. El presidente aprobó incluir a los agrónomos en los programas de vivienda del gobierno, que para nosotros es un elemento fundamental porque tenemos terreno para eso. Pero el gobierno tiene programa de vivienda para gremios, para cosas. Él tiene una política de vivienda que la puede tomar en el sector privado. Pero esa política se va a ajustar en el caso de los agrónomos y se van a desarrollar proyectos de vivienda aquí en la capital, en Santiago y en otras zonas. Y los agrónomos tenemos, Salampa tiene los terrenos para eso. Hay un elemento que para mí es fundamental en el sector de la AMPA y de los agrónomos, es la colegiatura de la AMPA. O sea, nosotros vamos a someter al Congreso un proyecto de ley para crear el Colegio Dominicano de los Profesionales Agropecuarios. Y le pedimos al presidente que nos apoye con la mayoría congresional que tiene el PRM a los fines de que ese proyecto de ley sea aprobado en esta... ¿Y cuál sería la novedad de ese colegio? Mira, va a garantizar el tema para mí fundamental que aportaría el colegio es la estabilidad y la seguridad laboral. Cada vez que aquí hay un cambio de gobierno, se cambian los agrónomos. Cancelan los agrónomos. No, pero no tanto, Tito. Sí, no. Pero hay un tema, hay una realidad. Tú hablabas de los cambios, no solamente de eso. Los cambios en la agropecuaria te indican también que el empresariado agropecuario ha tenido una dinámica de crecimiento y de desarrollo propio que emplea
a los profesionales que necesita, Otros sin la necesidad del perfiles. Estado. Los agrónomos de agricultura, del IAD, hacen pocas cosas, Tito, hoy en día. No, mira, Alberto. Corrígenos, dame claro. Pero es que no hay corrígenos. programa. No, te voy a decir, o sea, hay un elemento que la gente tiene que valorar. El país tiene autosuficiencia alimentaria. Nosotros producimos aquí 380 millones de quintales de alimentos. Eso no es posible hacerlo sin la participación de los profesionales agropecuarios. No, pero estamos claros. O sea, Pero lo que yo te digo es, para que la población también entienda, los agrónomos que más ven los productores son los que van en representación de las compañías que producen fertilizantes, insumos agrícolas y que le garantizan también la asesoría técnica ahí. No son los que van del Ministerio de Agricultura, del Instituto Agrario Dominicano, del INDRI. No, óyeme, déjame decirte algo. Sin el agrónomo no es posible. Digo, esos son agrónomos los que... No, te estoy hablando, pero que es importante el tema, porque si hay algo que yo veo en la sociedad dominicana en sentido general, es una poca preocupación e interés por los temas agropecuarios. Tú, por ejemplo, siempre has tenido ese vínculo y esa preocupación. Y en los medios que tú has estado, tú lo has tratado de imponer. Pero en sentido general, la sociedad dominicana ve poco hacia el sector y conoce poco del sector. No hay, oye bien, un sector profesional más importante en este país que el profesional agropecuario. Porque no hay una labor y una necesidad más importante que la comida. Yo digo, tú puedes vivir 20 años con un problema de salud y no te mueres. Yo soy diabético con más de 20 años y no me he muerto. Tú puedes vivir siendo analfabeto, sin educación, pero tú no puedes vivir 5 días sin comer. Así es. Y el agrónomo es el garante fundamental de la producción de alimentos en el país. Pero el agrónomo ha sido el garante fundamental del proceso de reforma agraria histórico que se ha dado en el país. El agrónomo es quien coloca esos 135 mil millones de pesos del Banco Agrícola. El agrónomo es que garantiza que funcionen los sistemas de riego en el país. O sea, y el agrónomo es que garantiza, y este elemento es fundamental, si hoy la agricultura dominicana es más eficiente, como lo es real y efectivamente, ¿Y cuál es y la es más demanda? rentable, es por el papel del agrónomo. ¿Cuál es la demanda, Tito, de estudiantes en esa materia? Te lo pregunto porque yo estudié en la UAS y recuerdo que la Facultad de Ciencias Agronómicas era desierta. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con su respuesta. Sí,